Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Cuando Sergio y yo decidimos separarnos, sabía que sería doloroso. Pero nunca imaginé lo devastador que llegaría a ser. Nuestra relación hacía tiempo que se había roto, las pausas incómodas, las discusiones sin sentido y la sensación de que vivíamos en mundos distintos se habían convertido en la norma. Lo único que me daba paz en medio de ese caos era Leo. Lo adopté hace 4 años, cuando Sergio empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Leo se convirtió en mi silencioso compañero, llenando la casa de calidez cuando Sergio solo traía frialdad. Para mí no era solo un perro, era quien lograba hacerme sonreír incluso en los días más difíciles. Podíamos jugar durante horas. Este pequeño compañero me regalaba las emociones más intensas. Leo podía pasar horas jugando con el juguete que le regalé. Ocupaba una parte enorme de mi corazón. El día en que Sergio se llevó a Leo fue el peor de mi vida. Habíamos acordado que vendría a recoger sus cosas mientras yo estuviera trabajando en el hospital. No esperaba ninguna sorpresa, pero al llegar a casa, enseguida supe que algo andaba mal. Todo parecía normal, sus libros habían desaparecido de la estantería, los armarios estaban vacíos. Pero cuando entré en el dormitorio, me invadió la desesperación, no solo faltaban sus cosas, también Leo. Su correa, su cuenco y su juguete habían desaparecido. No podía creerlo. Leo era mío, solo mío. Yo lo había adoptado, había cuidado de él, había estado conmigo en los momentos más difíciles. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensaba mientras registraba la casa con la esperanza de que todo fuera un error. Pero la realidad fue cruel. Sergio no solo se llevó a mi perro, se llevó lo único que me quedaba tras nuestra ruptura. No podía quedarme quieta. Mis manos temblaban y por dentro todo hervía de rabia. Leo, mi Leo, había desaparecido. Marcaba una y otra vez el número de Sergio, pero no respondía. Los tonos de llamada sonaban como una burla, recordándome como siempre evitaba cualquier conversación. No tiene intención de devolvérmelo, ese pensamiento me golpeó como una ola de dolor. Sabía que Sergio pensaría que había hecho lo correcto. Pero no solo se había llevado a un perro, se había llevado mi única fuente de alegría. Mi luz en este oscuro laberinto que quedó de nuestro matrimonio. En mi desesperación, comencé a caminar de un lado a otro por el apartamento, como si buscara algo que me diera respuestas. Y entonces, mis ojos se detuvieron en el portátil que había quedado sobre la mesa. Ese portátil siempre había sido un misterio para mí. Sergio lo protegía como un tesoro secreto, nunca me dejaba tocarlo. Muchas veces me pregunté qué escondía allí, pero nunca tuve el valor de preguntarle. Ahora todo era diferente. La rabia, mezclada con la desesperación, me empujaba a actuar. Me acerqué a la mesa y pasé los dedos por la tapa del portátil. Mis pensamientos giraban en mi cabeza como un torbellino. ¿Podría haber algo allí que me ayudara a recuperar a Leo? Mi corazón latía con fuerza. La contraseña. Sabía cuál era. La fecha de nacimiento de Leo. Escribí los números. La pantalla parpadeó y, ante mis ojos, apareció algo que nunca habría esperado ver. Cuando la pantalla se iluminó, un sudor frío recorrió mi espalda. En la carpeta de documentos recientes había cartas, fotos y algunos vídeos. Una de las cartas llamó mi atención de inmediato. Su título era breve: «Eres quien me salvó». La abrí y el mundo que conocía se vino abajo. La carta estaba dirigida a un hombre. Cada línea respiraba emociones que hacía mucho tiempo que no sentía de Sergio. En esas palabras había pasión, ternura y algo que nunca me dio. Escribía sobre sus encuentros, sobre cómo esa persona había cambiado su vida,
dándole fuerzas para ser el mismo. Mi corazón se encogió. Contuve la respiración y seguí mirando. Lo siguiente era una foto, estaban los dos juntos. Sergio lo miraba de la misma manera que solía mirarme al principio de nuestra relación. Cerré el portátil de golpe, como si pudiera quemarme. Me invadieron sentimientos encontrados. La rabia y el dolor competían con una sensación de alivio. Todo lo que había sospechado durante los últimos años, de repente, tenía sentido. Su frialdad, su distanciamiento, sus constantes excusas, yo no era el problema. Era él. ¿Pero esto lo hacía más fácil? No lo sabía. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué fingió durante tanto tiempo? Pero lo que más me enfurecía era que sus mentiras nos habían llevado a este punto, donde yo estaba sola. Y entonces comprendí lo que debía hacer. Sergio se había llevado a Leo, pero ahora yo conocía su secreto. Tenía un as bajo la manga. No podía esperar. Lo que había descubierto me llenaba de ira, decepción y determinación. Leo era mío y no permitiría que Sergio lo mantuviera como otra de sus mentiras. Me puse el abrigo, agarré las llaves y salí a la calle. Su nuevo apartamento estaba en Lavapiés, un antiguo barrio de Madrid, con calles estrechas y una vibrante vida cotidiana. Caminé junto a los cafés al aire libre, donde la gente bebía vino y reía, y de repente me di cuenta de lo distante que estaba mi realidad de su despreocupado mundo. Al llegar al edificio, me detuve frente a la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podría haber marcado el ritmo de un flamenco. No sabía exactamente qué iba a decir, pero tenía claro que no me iría sin Leo. Sergio abrió después del segundo timbre. Al verme, palideció. «Lucía, ¿qué haces aquí?» «Devuélveme a Leo, Sergio», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque la rabia se filtraba en mi tono. Él soltó una risa seca, como si ya lo esperara. «Leo está perfectamente conmigo. Siempre dramatizas demasiado. Es mi perro. Nunca te has ocupado de él. Ni siquiera recuerdas la última vez que saliste a pasear con él». Se dio la vuelta y con un gesto me invitó a entrar. Por dentro, el apartamento era pequeño, pero acogedor. En una esquina estaba la manta familiar de Leo y en el suelo su juguete favorito. Ver aquello hizo que mi corazón se encogiera. «Podemos hablar de esto con calma», dijo, sentándose a la mesa. No me senté. En lugar de eso, me quedé de pie, mirándolo fijamente, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. ¿Hablar? No me diste la oportunidad de hablar cuando lo robaste. Sus ojos se entrecerraron. No lo robé. Es nuestro perro. Yo también tengo derecho sobre él. Entonces saqué mi carta bajo la manga. Lo sé, Sergio. Sé por qué actúas así. Lo he visto todo. Tus mensajes. Tus fotos. Se quedó paralizado. Un instante que pareció eterno. ¿Tú revisaste mi portátil?» Su voz tembló. «Sí», respondí con firmeza. «Y ahora todo está claro. No eres honesto, ni conmigo ni contigo mismo». Su rostro se enrojeció, ya fuera de ira o vergüenza, no lo supe. «Eso no es asunto tuyo. Es mi asunto, Sergio, cuando intentas ocultar tus errores a costa de otros. ¿Crees que llevándote a Leo te protegerías? ¿Qué podrías castigarme porque ya no estamos juntos?» Sergio se levantó, su cuerpo tenso. «Lucía, para». «No. Leo se va conmigo. Si no lo haces, lo contaré todo. No estoy aquí para juzgarte, Sergio, pero me traicionaste. Y debes arreglar esto.
Sus hombros cayeron y parecía agotado. Durante un minuto se quedó en silencio, mirándome, antes de señalar la puerta del dormitorio con un gesto. «Está allí. Llévatelo». Sentí como la tensión en mi pecho comenzaba a disiparse. Abrí la puerta y Leo corrió hacia mí, su cola moviéndose como un torbellino. Me dejé caer de rodillas, abrazándolo y sintiendo cómo volvía el calor que había perdido. «Lo siento, Lucía», dijo Sergio en voz baja mientras yo conducía a Leo hacia la salida. Lo miré. No había culpa en sus ojos, solo cansancio. «Deberías ser honesto». «Al menos contigo mismo», respondí y cerré la puerta tras de mí. Cuando finalmente salí del apartamento de Sergio, sosteniendo la correa en la mano, Leo se pegó a mi lado, como si temiera perderme de nuevo. Su cola seguía moviéndose sin parar y sus ojos brillaban de alegría. Pasé la mano por su cabeza, tratando de contener las lágrimas. «Todo está bien, Leo. Ahora estás en casa», susurré, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Caminamos por las estrechas calles de Lavapiés. Las personas reían y charlaban en las mesas de los cafés, pero yo apenas escuchaba. Lo único que importaba era el peso de la correa en mi mano y el calor de Leo junto a mí. Cuando regresamos a casa, cerré la puerta detrás de nosotros, como si con ello pusiera fin a todo lo que había pasado. Leo corrió por el apartamento, olfateando los lugares familiares, y finalmente se acomodó en su vieja manta. Sonreí, a pesar del cansancio. En la cocina encontré su cuenco, que había permanecido intacto desde su desaparición. Lo llené con agua y luego abrí el armario donde guardaba su comida. Leo se levantó y me miró como si entendiera que ahora todo estaría bien. Me senté en el sofá, y él saltó a mi lado, apoyando su cabeza en mis rodillas. Su pelaje estaba cálido y suave, y su respiración era tranquila y regular. En ese momento, me sentí más ligera que en las últimas semanas. Esa noche fue nuestra. Nos quedamos en silencio mientras acariciaba su cabeza y pensaba en cuánto dolor a veces hay que soportar para llegar a momentos como ese. «Eres mi familia, Leo. Solo tú y yo», dije, sintiendo cómo se acurrucaba aún más cerca de mí. Sabía que todavía tenía mucho por delante. Aceptar la verdad, dejar atrás el pasado, empezar a construir una nueva vida. Pero sentada en ese sofá, sentí que tal vez podría hacerlo. Porque ahora no estaba sola. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, inundando la habitación con una luz dorada y suave. Leo estaba acostado en su manta junto a la ventana, con el hocico apuntando hacia los rayos del sol. Su tranquilidad era contagiosa. Me senté en el suelo junto a él, sorbiendo café de mi taza favorita, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba donde debía estar. Los últimos días habían sido una prueba para mí, pero abrazando a Leo, entendí que todo había quedado atrás. Nuestro pequeño mundo estaba volviendo a tomar forma. Decidí no aferrarme al pasado. En su lugar, llené la casa con cosas que me daban alegría, nuevas flores en el alféizar, fotografías que me recordaban momentos felices. Leo y yo empezamos a pasar más tiempo al aire libre. Los paseos matutinos por el Parque del Retiro se convirtieron en nuestra pequeña tradición. Leo corría emocionado por los senderos, mientras yo disfrutaba de la brisa ligera y de la sensación de que estaba en el camino correcto. Una noche decidí enfrentar algo que había pospuesto durante mucho tiempo, ordenar las cosas viejas. Desde que Sergio se había ido, evitaba tocar las cajas que había dejado. Pero ahora sentía que estaba lista. Las cajas en el rincón del dormitorio estaban llenas de cosas que Sergio había dejado atrás, junto con algunos recuerdos compartidos. Mis dedos se detenían en cada fotografía, en cada nota.
Las sostenía, entendiendo que eran parte de mi vida, pero ya no de mi realidad. Sin embargo, en el fondo de una de las cajas, encontré algo que no esperaba. Una pequeña llave. Estaba unida a un llavero antiguo con una inscripción que no pude descifrar de inmediato. En el llavero había una fecha. Una fecha que no significaba nada para mí. Me senté en la cama, sosteniendo la llave en la mano. ¿Qué habría? ¿Por qué Sergio la había dejado allí? Leo se acercó silenciosamente y apoyó la cabeza en mis rodillas. Su mirada era tranquila, pero también alerta, como si él también sintiera que no era un hallazgo casual. Lo miré y sonreí. Parece que tenemos una nueva aventura, Leo, susurré, acariciando su cabeza. ¿Fin o solo el comienzo? En la próxima parte descubrirás que nuevos desafíos me esperaban gracias a mi exmarido. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.